Buenas tardes a todos. Vamos a desarrollar un nuevo video de conceptos básicos para el proyecto de una estructura genérica. Esta es la parte D. Luego de este nos quedaría un último video del tema. Gracias. Seguimos analizando la estructura que estamos estudiando y ahora llegamos a la etapa en la cual tenemos que evaluar las solicitaciones en las losas y dimensionar las mismas. Entonces vale la pena hacernos unas preguntas previamente para ver de la variedad de herramientas, de la gama de herramientas que uno dispone para resolver esto, cuál es la más adecuada, la más conveniente, ¿sí? ¿Todas las losas son rectangulares o cuadradas? ¿Sí? ¿Todas las losas apoyan sobre vigas rígidas? Después vamos a aclarar el por qué estoy preguntando si las vigas son rígidas. ¿Solo hay cargas distribuidas sobre las losas? ¿No hay huecos grandes en las mismas? Si todas las respuestas son positivas, entonces, si quiero, ¿sí?, puedo llegar a determinar las solicitaciones en las losas y las reacciones sobre vigas mediante las tablas conocidas. Las de Marcus-Loser, cualquiera de las tablas que resuelven losas por métodos elásticos. Si la respuesta es no a alguna de estas preguntas, entonces debo aplicar algún otro método de los que estudiamos en losas, ¿sí? Una posibilidad es si poseo y domino un software que permita modelar las losas por elementos finitos de placas. En ese caso particular, valdría la pena hacer una observación o una pregunta. ¿Todas las losas están en el mismo nivel? Con esto me refiero a si las losas de los locales húmedos, baños, servicios están bajo nivel. Si la respuesta es no, entonces debo ver cómo realizo el modelo, ¿sí?, para evitar la discontinuidad entre losas a desnivel si acaso modelo todo el sistema con un software de elementos finitos. De eso vamos a hablar. Entonces, antes que nada, un mallado de elementos finitos depende del tipo de software que lo estemos analizando y hay una variedad muy amplia en el mercado, la mayoría son excelentes. Muchos definen losas tipo shell como la losa más general que admiten cargas, cualquier tipo de cargas, normales de su plano, contenidas en el plano. O sea, son tanto aptas para losas como tabiques. Elementos tipo plate son un elemento finito con menos grados de libertad que solo admite cargas normales al plano, ¿sí? Esto en todo caso para reducir las matrices correspondientes de cálculo. Y finalmente, en algunos casos, algunos software ofrecen elementos tipo membrana que algunos programas lo utilizan solo al efecto de colocar algo físico en el lugar de la losa, colocar las cargas, ya lo veremos cómo, sobre la losa y hacer una distribución mediante el método de trapecios y triángulos en las vigas de apoyo, ¿sí?, sin considerar la flexibilidad, la deformabilidad de las vigas, ni considerar el efecto de continuidad o no que tengan una losa con otra. Pero no nos brinda información sobre momentos flectores o esfuerzos de corte en la losa. Los dos primeros, elementos tipo shell y plate, en general requieren definir el tipo de malla, ¿sí?, y subdividir cada elemento tipo losa, eso lo vamos a ver también. Entonces, vamos a ir aclarando de a poco las cuestiones. Dijimos vigas rígidas, ¿por qué? Vamos a ver con este ejemplo tan sencillo. Una losa de 5 metros por 5 metros, apoyada en 4 columnas y en vigas de 20 por 50 perimetrales, ¿sí? La losa, no recuerdo si tenía 10 o 12 centímetros de espesor, pero como la variable peso propio no entra en juego, solamente le aplicamos una sobrecarga uniforme de 1000 kilos por metro cuadrado. Entonces esto es el sistema simétrico, las vigas son iguales. Las vigas cumplen con la condición de rigidez porque están en la esbeltez del orden de L sobre 10. Modelamos la losa por elementos finitos, tipo shell, y obtenemos los momentos flectores respectivos en las vigas. O sea,
En este caso me interesa visualizar eso, puedo tener mucha más información. Lo que observo es lo que esperaba observar, es que los momentos flectores son iguales en las vigas según el eje Y que según el eje X, porque hay simetría, las cargas se reparten por triángulos que son exactamente iguales, ¿sí? Las vigas son rígidas. Ahora bien, sobre el mismo sistema, sin cambiar las sobrecargas de aplicación, las relaciones geométricas, las vigas según Y siguen siendo de 20×50, pero ahora, por una cuestión de arquitectura, las vigas paralelas a X las defino de 15×25. ¿Sí? O sea, las vigas según Y son vigas rígidas, las vigas según X ya no cumplen con la condición de rigidez. El sistema de cargas que aplico es el mismo, las relaciones geométricas son las mismas. Si resuelvo esta losa, ¿sí?, y la anterior por tablas, me va a dar los mismos resultados y las mismas reacciones sobre vigas, y por ende los mismos momentos van a resultar sobre las 4 vigas. Veremos qué pasa cuando mallamos la losa y lo resolvemos por elementos finitos. En el método de elementos finitos se toman en cuenta la deformabilidad de las vigas. Bueno, observo lo que veo en el dibujo. Las vigas de 20×50 absorben un momento flector mayor, y las vigas más flexibles, más deformables, de 15×25 absorben un momento flector bastante menor, ¿sí? Es decir, la distribución de cargas mayoritariamente va a los elementos más rígidos en horizontal, y las vigas paralelas al eje X toman menos carga. Esto lo puedo visualizar mediante la aplicación del método de elementos finitos, que considera la deformabilidad de las vigas. Si hubiera aplicado el método clásico de tablas, que consideran los apoyos infinitamente rígidos, no hubiera sido posible determinarlo, ¿sí? Entonces, por eso hablaba de la rigidez de las vigas. En el caso de que las vigas no sean rígidas, o tenga algunas vigas no rígidas, ya no puedo aplicar el método de las tablas que estaba acostumbrado a trabajar o que se trabajaba tiempo atrás. Entonces, como conclusión, solo cambiamos la rigidez de las vigas según el eje X, iguales cargas e igual geometría y espesor de losas. Y la observación que les dije, si calculo las reacciones de losas sobre vigas con tablas de uso habitual, no voy a visualizar esto, ¿sí? Me darían las 4 reacciones iguales sobre las vigas y por lo tanto los momentos flectores sobre las 4 vigas de 5 metros de luz exactamente iguales. Otra cuestión que tiene el software es que por defecto, recordemos un concepto. Si tenemos una losa como la anterior apoyada sobre vigas perimetrales, el diagrama de momentos flectores sobre la losa, ¿sí?, en forma genérica en estado 1, no fisurada, tiene momentos negativos en correspondencia a la losa, correspondencia con la viga, y positivos en el tramo. La sumatoria nos da Q por L cuadrado sobre 8. Cuando se fisura, ¿sí?, la viga pierde rigidez flexional y torsional, pero la rigidez torsional la pérdida es mucho más significativa que la flexional, y por ende, en estado 2, el momento de empotramiento es muy pequeño y aumenta mucho el momento en el tramo. Por esta razón es que usualmente nosotros sugerimos, en estos casos, cuando la losa perimetral apoya sobre vigas de dimensiones normales, no considerar el empotramiento de la losa en las vigas, ¿sí?, porque si no estaríamos obteniendo momentos negativos y reales en el apoyo de la losa sobre la viga y momentos positivos en el centro de la losa valorados en menor medida que los reales, ¿sí?, cuando se redistribuyan las cargas bajo el nivel de cargas de diseño. Entonces, cuando modelo con el software y tengo conocimiento del mismo para modelar las losas, una buena pregunta es ¿qué rigidez torsional le doy a mis vigas en el modelo? Por defecto, la mayoría de los programas toman estado 1, es decir, la sección completa, B y H. ¿Sí? O sea, la rigidez BH cubo sobre 12, a flexión. ¿Es real ello? Entonces, lo que podemos realizar,
si corremos el programa bajo esas condiciones, naturalmente van a aparecer sobre las vigas de apoyo momentos torsores. ¿Por qué? Porque en estado 1 la viga tiene una cierta rigidez torsional que permite generar un empotramiento de la losa sobre ese borde. Ese empotramiento, momento negativo de la losa sobre el borde de la viga, genera un momento torsor sobre la viga. Es decir, adicionalmente voy a tener que dimensionar luego las vigas para esos momentos torsores. Ahora, ¿es razonable considerar estado 1 para torsión? Es una pregunta que nos hacemos. Lo que puedo hacer en función de lo que físicamente ocurre es aplicar algún comando particular que dependerá del programa que esté trabajando, entrar en la sección que he definido y corregir las constantes que tienen que ver con las rigideces. Por ejemplo, rigidez torsional por defecto es 1. Ese valor lo puedo poner, por ejemplo, 0,1, ¿sí? Un valor muy pequeño. Y volver de esa manera a modificar la rigidez torsional de las vigas y los momentos negativos de las losas sobre apoyo de vigas van a ser prácticamente nulos y los momentos torsores despreciables, ¿sí? Todos los programas poseen algún comando para modificar las rigideces, no importa con qué programa estemos trabajando. Otro problema que se nos presenta cuando estamos modelando losas por elementos finitos es la situación de si las losas están a un mismo nivel. En principio no hay problema, con una salvedad que vamos a aclarar en el próximo video, que es que los software por defecto las losas las definen el baricentro de la losa con el baricentro de la viga. Entonces, si ese programa luego hace el armado al corte de las vigas, salvo que tenga algún comando particular que permita decirles, señor, tiene que considerar el armado del corte tradicional más el incremento de la armadura de suspensión porque es una losa baja, como la de la izquierda, ¿sí? Caso contrario, no va a poner esa armadura de suspensión requerida en el software de diseño, ¿sí? Estoy hablando en forma genérica. Pero hay otro tema. Si tengo una losa descendida, ¿sí? No hay continuidad entre la losa de los laterales y la losa descendida, ¿sí? Como sugerencia, funcionan mejor estructuralmente las losas al mismo nivel, en el mismo plano, como diafragma rígido, más aún si son edificios de varios niveles y necesitamos transferir cargas horizontales a los distintos elementos verticales, y es más simple resolver un problema de pérdidas o humedad con un cielo raso suspendido. Entonces, por defecto, los software en general modelan las losas a eje de viga. Por tanto, si hubiese una losa descendida, en principio, a menos que operemos con algún comando específico, no lo va a detectar y nos va a dar momentos de continuidad en correspondencia con las losas que son contiguas, ¿sí? En este sistema. O sea, en rojo vemos los momentos en la dirección de X negativos, momentos de continuidad, producto de que el software está tomando ambas losas al mismo nivel, ¿sí? Ahora, si la losa de la derecha está descendida, ese momento en realidad no se va a generar, y de este análisis, el que haya un momento negativo implicará que los momentos positivos en azul en ambos vanos son menores. La parábola se cuelga de más arriba. El software nos entrega naturalmente momentos negativos sobre apoyos común, ignorando el hecho físico de la diferencia de niveles a eje de losa. Esto hay que considerarlo también, o ver cómo trabaja nuestro programa. Entonces vemos la deformada de la losa, hay continuidad, están las dos a eje al mismo nivel, por defecto, los diagramas de momentos sobre vigas. Ahora, si modelamos una posibilidad para evitar esta dificultad en cuanto a no la resolución de las losas en sí mismo, sino la transmisión de cargas a las vigas, es modelar ambas losas como membrana, o modelar una de las losas, la descendida, como membrana. La losa que modelemos como membrana
va a transmitir las cargas aplicadas a las vigas mediante el método que conocemos de trapecios y triángulos, considerando las vigas infinitamente rígidas que no lo son. Entonces acá podemos visualizar eso. Vemos a la derecha los diagramas de cargas que el software que estamos trabajando permite definir, diagramas de trapecios y triángulos, ¿sí? Son las cargas transmitidas de la losa membrana a las vigas. Ahora, bajo esta situación no tenemos ninguna información de las losas, tenemos que definirla mediante tablas. Conclusión del tema: si tenemos una planta de losas con algunas de ellas a desnivel, deberemos resolver con nuestro programa de cálculo el problema de manera tal que no se genere incontinuidad en los apoyos comunes de las losas a desnivel. Una posibilidad es generando losas denominadas tipo membrana, dependerá del software de cálculo que estemos trabajando, y otra sería generar el descenso físico de la losa con algún comando específico, nuevamente dependerá del software con el cual estemos trabajando. Lo que tenemos que tener en claro es que si no hacemos nada, la mayoría de los software por defecto las van a ubicar en el mismo plano y van a generar resultados que no son correctos, ¿sí? Y no es un problema del programa, es un problema del operador del programa. Bueno, gracias por su atención. Esto era un video cortito, nos falta el último de introducción a conceptos de diseño.